La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Como dice Víctor Hugo aquí, también en Los Miserables, en aquel diálogo al que yo me refiero de cuando en cuando, entre el convencional moribundo y el obispo conservador. Aquel anciano moribundo le da una lección al obispo, pero una lección inolvidable, que transformó al obispo. Nosotros, dijo él, hablando por los revolucionarios de la Revolución Francesa, pero esto fue mucho después, hemos demolido el antiguo régimen en los hechos, no hemos podido suprimirlo completamente en las ideas, no basta destruir los abusos, es menester modificar las costumbres. Y termina con esta frase, que deberíamos repetirnos todos nosotros hoy, aquí en Venezuela, hoy, y es una de las más grandes amenazas a esta revolución bolivariana. Esto que está aquí, un hombre moría, había sido un revolucionario muy grande y lo era hasta el final de sus días, y reflexiona sobre su vida y sobre la Revolución Francesa y cómo terminó en nada igual, nada, después de tanto heroísmo terminó en nada. ¿Qué es lo que dice aquí? Esto: el molino ya no existe, pero el viento que lo movía aún continúa soplando. El molino Adeco ya no existe, el molino Copellano ya no existe, pero el viento que lo movía sigue soplando. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire, está en el arado y el mar.blogspot.com, está en la emisora cultural de San Antonio 96.7, está en la 97.3 Voces Libertarias FM, Voces Libertarias de San Martín. Sí. Y está, que no es comunitaria, llega a toda Caracas, llega a toda Miranda Caracas, y se oye. alrededores. Sí. Es lo que le llaman radios alternativas, más que comunitarias. Pueden mandar un mensajito al 0416-626-3300 para ver a qué horas ponen el programa y oírnos. Zancudo estuvo monitoreando Voces Libertarias, ¿no? Sí, ponen salsa buena ahí. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Dónde más Tenemos estamos? en Twitter, en @ungrano_de_maíz y en @elarado_y_el_mar. Y estamos también Coroba, en ¿no? Caicara del Orinoco, en Sí. Caroba. Coroba. Coroba. Que no recibimos todavía Queremos saber si es muchos verdad datos. que existe ese pueblo, que manden un mensaje. Es una radio, no es un pueblo. Así se llama la radio, ok. Imaginamos. Radio Coroba. Bueno, ¿Estamos listos? sí. Saturno. Todo bien. Bueno, vamos, entonces arranquemos con este texto rojo de hoy que hemos Intitulado: Capriles busca certificación gringa atacando a Cuba. Las diferentes corrientes de la oposición, en su carrera por el poder, buscan la certificación gringa. Esta será la consagración definitiva. En esta competencia, Arria y María Corina parecen llevar ventaja. Tienen allá en Washington conexiones estrechas. Leopoldo entra en la pugna con los títulos de Harvard. Le confieren halo de confianza, lo prestigian. Ledesma procura la aprobación del sionismo. Capriles debe pelear la franquicia gringa con las uñas. 2 derrotas le pesan en la espalda. Ajá, bueno, es correcto. Pero fíjate, lo interesante ahí es que hay carrera por el poder. Sí. Yo quería agregar algo ahí, se me acaba de ocurrir. Leopoldo tiene otra estrella que es ser prisionero del régimen, ¿no? Para los sectores oligarcas de Washington. Y que del está de sionismo. primero en las encuestas del lado de allá. Claro. Pero fíjate tú una cosa, lo interesante, hay una carrera por el poder y eso explica la división, que ya a estas alturas está muy clara. Hay 2 grupos, Sí. este Congreso Ciudadano y el resto de la vieja socialdemocracia. Ujú. La vieja socialdemocracia, Porque hay una nueva, dice usted.
Hay dos nuevas. Ajá. Hay esta del Congreso Ciudadano y la interna, pues, la Sí. que nos está gobernando. Sí, exacto. Sí. Ujú. Entonces, esto es una pelea entre socialdemócratas y reformistas. Ujú. Esto no es ahí no está el socialismo en pelea, eso hay que decirlo claramente. Pero entonces, fíjate tú, hay esa carrera, y esa carrera produce una división en la MUD, pero es una división que los fortalece, fíjate. Una división táctica pudiera ser. No, es una división que los vigoriza, es una división que indica que ahí hay vida, ¿entiendes? Si estuvieran unidos fueran una mesa muerta. Hay movimiento. Ahí hay movimiento. Ajá. Ajá. Entonces fíjate que esas dos corrientes, así como dice Saturno, no hay dudas de que pueden confluir en un golpe de Estado. Asaltar el poder. Asaltar el poder porque vamos caminando hacia una ingobernabilidad. Ujú. Eso hay que decirlo. Estamos haciendo cosas faltándole el respeto a la realidad. El Congreso del PCV fue una falta de respeto a la realidad. Sí. Fíjate que escriben en Aporrea, la gente que escribe ahí, y dice, bueno, ¿de qué democracia están hablando? ¿Qué Congreso es ese? Y lo otro es que hace un Congreso obrero bufo Ujú. en estos días pasados, ¿verdad? En un auditorium pequeño. Bueno, tampoco es un congreso, o sea, para decirlo. No, pero ellos lo ponen ese nombre. técnicamente, Ahí claro. ahí está la burla. Claro. Y aprueban cosas. Es decir, se están burlando de la realidad. Están jugando con candela. Eso le decían a los niños antes, no juegue con candela porque amanecen Puede salir, cargados. sí. Bueno, siga. Una de las primeras y principales exigencias a todos estos candidatos es el ataque a la Revolución Cubana. Los gringos exigen esa prueba de fidelidad. Así estarán seguros de que el ungido no caerá en las redes del capitalismo chino o ruso. Y ahí está el otro elemento De la realidad. de la realidad. Hay una pelea intracapitalista entre el capitalismo chino y el capitalismo gringo. Es decir, dos países, un solo sistema. Podemos decir ahí. ¿Entienden cómo es? Ujú. Esa pelea está representada, bueno, ya lo vimos, vino el Chimpín Sí. a reunirse con toda esta gente y tal, y Capriles, María Corina y tal son agentes de Estados Unidos. Una pelea intracapitalista. Sí. Y ahí hay otro elemento, diría Saturno, que lo planteaba con mucho tino zancudo la semana pasada, en otra de las columnas, es cómo todavía la Revolución Cubana, pese a la posición entreguista de la socialdemocracia y de los reformistas internos, que pretenden ver en Cuba la claudicación del socialismo en estos días por las medidas que se están tomando allá, quiero decir cómo todavía Cuba define, ¿no? Que los oligarcas aquí en Venezuela, sean del signo que sea, necesitan atacar a la Revolución Cubana para poder recibir el placer de la burguesía mundial, de la oligarquía mundial. Entonces ahí entrarían las palabras del Che. El imperialismo tiene olfato, Sí. mejor que nosotros. Cuba define todavía, porque el ejemplo de Cuba Ujú. y la corriente revolucionaria que Cuba representa está vigente y ellos le temen. El Che vive. El Che vive, Ujú. y Chávez vive, y Fidel vive. Sí, Vive y revive. En esa corriente, Sí. exactamente. Ahora, también hay que tomar en cuenta que en esta pelea intercapitalista hay un reacomodo de las grandes transnacionales por capturar nuevos mercados, por la disputa de mercados, Ujú. sobre todo en aquellas áreas económicas donde ellos han logrado acumular la mayor cantidad de su fortuna. Por ejemplo, en el área energética, la parte petrolera, en la parte de las telecomunicaciones. El capitalismo podemos definirlo como un monstruo insaciable. Ahí entran los rusos, ahí entran los chinos, ahí entra el capitalismo estadounidense y los sionistas. Los BRICS. Esto de las que llaman la geopolítica, así como aquí en Venezuela se está peleando es la socialdemocracia, en el mundo se está peleando es entre el capitalismo, o sea que no hay ninguna alternabilidad al que se le oponga al capitalismo, y exigen a los lacayos del imperio en Venezuela que ataquen a Cuba, porque en Cuba todavía queda una teoría viva que le puede dar frente Sí. a ese enemigo. Y un ejemplo, pero fíjate, hay una contradicción en el mundo que no está resuelta, no está estudiada, que es entre el supracapitalismo de las transnacionales y lo nacional. Ahora, antiguamente, fíjate,
están las ciudades-estado y fueron superadas por los países. Sí. Ahora el mundo tiende hacia una superación del nacionalismo de los países, pero eso no está bien estudiado. Yo hasta ahí llego. Y lo que señala Saturno que se asoma es eso, pero no sabemos bien cuál es la contradicción. Es porque nosotros decimos, tenemos una alianza con los chinos en contra de los gringos. Eso es una estupidez, más nada que una estupidez. Los chinos son representantes de las transnacionales gringas. Sí. Y no, porque Israel, que se está metiendo con Palestina. Israel, segundo socio comercial de China. Sí. Entonces toda esa mezcla ahí no está bien comprendida. Debían de hacer aquí un instituto para hacer esos estudios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos plegamos al capitalismo vía China y con eso dormimos tranquilos esas noches. No, y ahí lo que plantea Zancudo es la gran tragedia del siglo XXI, que no hay opción revolucionaria de poder. Que aquello que se decía hace un siglo, de que el capitalismo iba a entrar en crisis general, ¿no? En una crisis general civilizatoria como la actual, y que eso inevitablemente nos iba a llevar a una sociedad mejor, al advenimiento del socialismo, del nuevo mundo, no se cumplió. Hoy el capitalismo entra en una crisis general de declinación, de guerras, de destrucción de sus fuerzas productivas y del medio ambiente, y no hay salida por ningún lado. Esa era la responsabilidad de esta revolución, y terminamos matando la ALBA, estimulando el capitalismo en Mercosur y socialadecos otra vez. Sí. Y bravo porque uno le diga eso. Ahora, el comandante Chávez entendía muy bien que desde el punto de vista táctico había que hacer alianzas, pero él tenía claro que el camino era la vía al socialismo y empezó a transitar en esa búsqueda, a definir los principios fundamentales que rigen la sociedad socialista. Ahí está el plan de la patria. El plan de la patria, fundamentalmente, ¿no? Sí. ¿Por qué te crees que lo falsificaron? Porque una cosa es hacer lo atravesaba el socialismo. Una cosa es hacer trato con los chinos y otra es decir que ese es el modelo que vamos a seguir. Claro, una cosa es alianzas tácticas y otra es que alianza estratégica. No, y una alianza que hipoteque tu lucha por el socialismo. Lo postergue, como salió ahí una gente, entonces empiezan a decir, no, hay que ir en un largo camino, muy largo con los capitalistas. Pero ¿quién dijo eso? ¿Cuánto largo es? El que dijo eso quiere ganar el premio Libertador al pensamiento crítico, evidentemente. Sí, no, se lo ganan. Como era el libro que ganó, que salió premiado, El socialismo poco a poco dentro de 1000 años, y si hay suerte. Y si hay suerte y viento a favor. Y las muchas vías de no llegar. Aprovechando los intentos del gobierno de racionalizar el despilfarro, el nuevo riquismo con el consumo de gasolina, la necesidad más ética que económica de ajustar el precio, Capriles convoca a la masa al egoísmo y propone abandonar a los países del Caribe con tal que nosotros sigamos en este festín de gasolina que es vergüenza frente al mundo. Quiere sacar provecho de las debilidades ideológicas de la población. Intenta estimular el egoísmo capitalista y así obtiene dos beneficios. Se gana la certificación gringa y eleva la base psicológica egoísta del capitalismo. Pero fíjate, dos errores hemos cometido que propician que le dan cancha a esta gente. Sí. El primer error es dejarnos quitar la propiedad social. La propiedad social de los medios de producción sufrió un embate del enemigo burgués, que eso no sirve, que eso no... Sí. Dámelas a mí para poner a producir. El vagabundo de Teodoro Sales, ninguna de las fábricas expropiada ha servido y tal. Vagabundo, bueno. Sí. Y la otra es que hemos abandonado la ética revolucionaria. Pero no solo recibió el embate de los oligarcas, recibió el embate de la revolución. Claro. Que abandonó la posibilidad de avanzar hacia el socialismo. De los antiguos revolucionarios. Y de atacar la propiedad privada de los medios de producción. De los otrora y de los... Claro, de los hay mucho otrora aquí. Sí. Pero entonces, esas dos cosas facilitan que se nos venga encima el fascismo de este señor, estimulando sinvergüenzamente el egoísmo y la ignorancia de lo que nosotros llamamos pueblo humilde. Sí. Echa esa ignorancia por nosotros, ¿entiendes? Y ese oportunismo por nosotros. Fíjate que llega y dice, no,
que siga la gasolina barata. Si eso es una inmoralidad, eso no es un problema económico, es un problema ético, problema de rapiña. Ajá, pero además y la diletancia nuestra, ¿no? Sí, de diletancia y de falta de ejemplo, ¿verdad? Y falta de ministerio de comunicación que dé la guerra ideológica, porque por ahí dicen lo siguiente: Maduro, el presidente Maduro Moro gasta 100 y pico de millones mensuales en ropa. ¿Quién responde a eso? Eso queda como una verdad, porque estos ministerios lo que están es apendejeándose. Pendientes de perseguir a los revolucionarios. Pendientes de perseguir a los revolucionarios. Pero además Capriles ha llegado a decir que no importa a nosotros el planeta. que importa que el planeta se hunda. Cuando Obama y el otro están hablando. Este que tiene un pichón de procónsul, de gobernador imperial. Pichón de gobernador, ¿verdad? Anda, dice que me importa a mí que el mundo a mí me interesa es el egoísmo de mi cosita. Él se burló del plan de la patria, del objetivo. Sí. Entonces eso nosotros no lo combatimos. No solo se burló, lo hace porque cree que tiene base, o sea, lo utiliza como una campaña electoral. Que tiene base disociada. Sí, exactamente. Claro, no, para conseguir votos y el pueblo, bueno, después veremos, engañando otra vez al pueblo. Y nosotros, bueno, que ya uno ni puede decir nosotros, el gobierno, los otrora, ¿entiendes? Los otrora no. Los otrora están estimulando el egoísmo y la sinvergüenzura. Pero fíjate qué contradicción, ¿no? El gobierno, incongruencia. El gobierno está planteando subir el precio de la gasolina. El mismo día que dice eso, anuncia que va a traer miles de carros para poner en el mercado. No hay mentalidad social. Y la gente dice, no, si me la dan barata yo me agarro mi cosa. Pero eso multiplicado por millones hunde el país. Claro. Es que hay que cambiar la cultura y la visión. Fíjate, en Cuba, una anécdota. En Cuba llega un jefe de la juventud y hacen un plan de, vamos a suponer aquí, irse todo el país, toda la juventud del país para Carabobo, hace un acto bonito allá. Entonces le dice Fidel, ¿y la gasolina que va a gastar? ¿De dónde la vas a sacar? Entonces nosotros aquí tenemos un cheverito, vayan para allá y cojan para acá y cojan para allá y movilicen millones y después decimos que están despilfarrando la gasolina. ¿Cómo es eso, pues? Sí. Cuando lo que habría que sentarse es a evaluar la manera de consumir y de relacionarnos como seres humanos. Claro. Que verdaderamente es insaciable la manera irracional como se despilfarra aquí, no nada más la gasolina, sino que se despilfarra todo. Pero volver a Chávez, cuando Chávez hablaba de cuáles son las necesidades reales. Es que si vos te planteas construir el socialismo de verdad, lo primero que tenés que hacer es definir qué necesita la gente. Chávez decía, necesita vestirse, necesita comer, necesita una cosita de cultura, sus libros, claro. Y listo. Y la sociedad necesita desprenderse de la lógica del capital. Claro, pero necesita una dirigencia que la dirija. No, y necesita una dirigencia. Que le dé el ejemplo y que le marque un rumbo, un camino. Exacto, que dé el ejemplo, porque las masas tienden a imitar a sus líderes. Claro. Y como dice Toby, salió por ahí una noticia de que el presidente de Maduro gastaba yo no sé cuánto en ropa. Entonces la gente va a imitar eso y va a empezar a criticar. Y no hay ejemplo. Y nadie le responde. Y lo hacen para eso. Sí. Pues tú tienes que responder. Y tienes que volver. Bueno, el Chávez dijo, ser rico es malo, le cayeron encima. Entonces le explicaba, un Volkswagen. Sí. Oye, pero el mismo despilfarro que el mismo gobierno estimula. Hay plata para todo, tengo los dólares para todo. No, eso no se puede ser. Chávez cometía esos errores y Fidel le decía, no digas eso. La reserva, magna reserva, no digas eso, ¿verdad? Porque no educa. Sí, pues estaba claro que el problema era la conciencia, no si tenías o no la plata. Es la conciencia. Ahora, ¿tú crees que un país, chico, donde todavía están, en estos días oí que están inyectando caballos, la banca suiza, todavía exista eso, hipódromo y caballo, ¿por qué? Bueno, eso es el quino que venden en la calle la gente, que tantos millones te los gana. Es el juego de azar, el desprendimiento del trabajo. Después se quejan de que las empresas nuestras nacionalizadas no den dividendos. Claro, porque es una cultura del despilfarro y del facilismo. Sí. Eso es lo que hay que acabar. Pero nadie se va a sacrificar si no hay unas razones sagradas. Nadie se va a sacrificar con un gobierno que se está dando palmaditas en el estómago con Cisneros y el otro. Sí. ¿Entienden cómo es la cosa? No, el que propone un capitalismo franco. Abandonando a Chávez. Ajá.
Dele con ese párrafo que ataque a Cuba explica el nuevo mundo. Es un plan. Lo repetimos. Al lado de las declaraciones de Capriles aparecen los editoriales del Nacional y la pluma de otros articulistas. No es algo gratuito. Cuba le pesa en el alma al imperio gringo. Su ejemplo le atormenta. Teme que un día pueda expandirse por la América. Que ese amanecer, cuando la alba se haga fuerte, cuando la relación entre nuestros países no sea una operación capitalista sino una muestra de fraternidad de los pueblos, ese día en que nos guíe no las normas del Mercosur capitalista, sino la filosofía de la alba, de esa verdadera unión de los corazones que soñaron Fidel y Chávez, Martí y Bolívar y que secundó Evo. Ese día, en la tarde, las trompetas, las campanas tocarán el fin del capitalismo y los pueblos saldrán a la calle agarrados de las manos, jubilosos, celebrando el encuentro del humano consigo mismo. Como que ese No, pero fíjate tú, ese día, bonito. es decir, cuando volvamos al socialismo, al redil. Claro, porque cuando tú abandonas el socialismo empiezan a surgir esa cultura del pillaje, empiezan las traiciones. El sálvese quien pueda, y en todos los niveles. Y el partido empieza a defenderse con medidas no santas. Sí. Ahí está, chico. Sanciones. Ahí está Analicia Osorio. Ajá. Bueno, ¿qué van a hacer? La van a expulsar también y la van a llevar para el tribunal. Y ahí está Navarro. Lo de Navarro es una cosa increíble. Sí. Navarro. Pero es que a Giordani también se lo llevaron por delante. Sí. Eso es tapando lo que llamamos alguna vez la solución del gato. Sí. Echándole tierrita al excremento. Bueno, caen en eso. Lo que tenían que hacer era volver al socialismo, volver al ALBA, poner al Mercosur en su santo lugar, y dejar de estarlo transmitiendo como el paradigma de bolivariano. No, eso equivale, el Mercosur equivale en Bolívar a hacer una alianza de los esclavistas. Sí, así mismo es. Sí. De los esclavistas y monárquicos, unos nuevos monárquicos. Entonces dice que esa es la alianza bolivariana. No, la alianza bolivariana era por la liberación de la economía en aquella época, que eran los esclavos, sí, y contra el imperio monárquico. Es que el reformismo actúa así, y su proyecto es mantener la esclavitud de los asalariados, decía un pelado con barbita hace casi un siglo. Con barbita chiquita. Y ahí volvemos nuevamente a Chávez. Después del asesinato de Chávez, vemos cómo su ejemplo todavía retumba en muchos pueblos que tenían la esperanza, pues, en todo lo que era la acción de gobierno, con la acción de gobierno y la esperanza que significaba avanzar hacia el socialismo de Chávez. El imperio capitalista, representado y hegemonizado por los Estados Unidos, sabe que el enemigo principal en este momento es Cuba. Ellos no le exigen a Capriles que, mira, ataca a los chinos o ataca a los rusos, sino ataca a esa pequeña isla que está aquí. Sí. Y la socialadeco interno justifican ir hacia el capitalismo por los errores que comete Cuba, por la manera que resiste a esos embates del imperio. Entonces justifican aquí los internos ese raje por los errores que comete la revolución cubana. Sí. Entonces usted habla, sacude y dice socialadeco. Yo le pregunto con esa vena periodística, usted dice que si esto fracasa, no fracasó el socialismo, sino los socialadeco. Una vez más, el socialadequismo. El socialadequismo. Está bien, ¿no? Yo para saber, igual para saber las cuentas de cada uno. Igual que en la URSS. Igual que es la traducción chilena la que está haciendo Zancudo. Pero aquí a mi pueblo bello. Remate, Humberto. Ya sabemos que la preocupación de Capriles no es simplemente por el aumento de la gasolina. Se trata de aprovechar la oportunidad para intentar que el pueblo humilde sea sepulturero de la esperanza de redención que se resiste a morir. Capriles aspira a ser ariete del imperio gringo sionista en su disputa con el capitalismo chino. Quieren aplastar la salida del sol del nuevo mundo, del socialismo. 0, 4, 16, 6, 26, 3, 3, 0, 0. Esto es horror a la oligarquía. Y como quiera que se vista. Como quiera que se vista, donde quiera que esté, la ubicamos, la detectamos, la jodemos. Y la desenmascaramos. Sí. ¿Quiere cerrar, Zancudo? No, nos fuimos. Nos fuimos. Saturno. Nos reencontramos mañana, entonces, en esto que hemos intitulado Horror a la oligarquía. Pero hay una imprecisión en lo que dice, y que donde quiera que esté tal, la detectamos y la jodemos, ¿no? La detectamos y ella no jode.
La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad.